Un honor tenerte siempre, querido León Krause. Te mando un abrazo. ¿Cómo estás? Pues preocupado, Luis, con toda franqueza, con esta noticia, porque los antecedentes y el honor y el gusto es mío, son terribles, son absolutamente terribles. El programa Permanezca en México hundió en la zozobra a decenas de miles de personas. La evidencia recolectada por organizaciones como Human Rights Watch, Amnistía Internacional y por supuesto por incontables trabajos periodísticos, pues revelan de verdad una vergüenza histórica para Estados Unidos y para México, para sus gobiernos, en la versión anterior de este programa inhumano. Yo no veo cómo, francamente, se vaya a cumplir con estas mejores condiciones para los migrantes que esperarán en México en condiciones de verdad terribles su posible asilo, su posible refugio en Estados Unidos. Corrígeme si me equivoco, León, pero a ver, hablamos de puntos que les llaman albergues, son cárceles realmente en muchos temas, en condiciones inhumanas, sin presupuesto, además, en un país austero, en un país en donde hay un recorte presupuestal cañón, como es el caso mexicano, y ahí pues terminan esperando en la solicitud de asilo distintos inmigrantes haitianos, africanos, sudamericanos, en condiciones pues francamente muy inhumanas en algunos puntos. Se habla hoy de 7 puntos que podrían ser estas sedes de albergues, y uno se pregunta, bueno, ¿y el gobierno mexicano por qué lo está aceptando tan así, no? Pues sí, esa es la gran pregunta, y lo está aceptando porque le sale muy, pero muy barato políticamente al gobierno de México. Okay. Y ahí la culpa es de todos, porque las encuestas revelan que en México nos tiene absolutamente sin cuidado el maltrato a los migrantes. Claro. Y si nos tiene sin cuidado el maltrato a los migrantes, pues el gobierno de México puede entregar esto como una moneda de cambio en la relación con Estados Unidos sin ningún problema, ¿no? Es decir, no hay un costo político para el gobierno de México. Es, por supuesto, trágico. El calibre de inversión que se necesita para tratar como se debe tratar a los migrantes en este tema es enorme. ¿Cuánto dinero va a poner el gobierno de Estados Unidos? ¿Cuánto dinero va a poner el gobierno de México para construir esa infraestructura que está absolutamente deshecha? Cuando la Comar, la institución en México encargada de atención a refugiados, opera con un presupuesto ínfimo, porque así lo ha determinado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuánto realmente se va a invertir en otorgarle servicios, en otorgarle oportunidades de empleo a estas personas que se dice que serán meses en la espera? Luis, de verdad, no nos hagamos. Sí. El sistema migratorio estadounidense, de cortes migratorios en Estados Unidos, está absolutamente saturado, rebasado desde hace años. No hay manera en que se cumpla realmente esa meta. Hablamos de una condena de cárcel en estos albergues, porque eso es, o sea, al final de cuentas están muy mal, y como bien lo dices, León, pues, ¿cuánto te tarda en resolverte si es que te da o no te da el asilo, ¿no? O sea, no te estamos garantizando que te van a dar el asilo, solo que te resuelvan unos 2 años, ¿no? Por ahí. Bueno, pues es que el cálculo, digamos, en los casos anteriores, era alrededor de ese tiempo. Sí. Y de nuevo, hay que remitirse a lo que ocurrió antes, y lo que ocurrió antes con esas personas, pues las historias son de absoluto terror, porque son historias de extorsión, secuestro, abuso sexual, esclavitud sexual de los migrantes, secuestro de niños, vaya, Luis, y están documentadas, no es un invento, no es una opinión, tampoco son casos aislados. El número de personas que reportan haber sido víctimas de algún tipo de violencia en México durante esos años de Permanezca en México es altísimo, el porcentaje es altísimo, de acuerdo con trabajo de Human Rights Watch y demás. Por eso te digo, el
antecedente nos indica que esta vergüenza histórica va a continuar y para que no continúe se necesita una inversión del mismo tamaño, histórica, y una voluntad histórica de cambiar las cosas. Yo francamente no lo veo. No era distinta la política y lo que proponía Biden. Esto llama poderosamente la atención. Él supongo que está respondiendo obviamente al tema interno, a su popularidad, a que tiene que resolver el problema porque le puede estar costando votos. Pues mira, Biden quería terminar con el programa Permanezca en México. ¿Sí? De hecho, lo concluyó. Lo que ocurre aquí es que el sistema judicial le impuso retomar el programa Permanezca en México. Esta es una decisión judicial que le obliga a retomarlo. Pero también hay que ser justos y decir que la decisión de las Cortes incluía la posibilidad de que si México se negaba a participar en este programa de nuevo, entonces el programa no podía retomarse. Es decir, en negociaciones, el gobierno de Estados Unidos pudo haberle dicho al gobierno de México, oye, México, no colabores. Y entonces, pues ya me liberas de la obligación. Claro. Evidentemente, al gobierno de Biden, y duele mucho, por supuesto, reconocerlo, que ocurra lo mismo que con el gobierno de Trump, o casi lo mismo, ya veremos cómo se aplica, le ha venido como anillo al dedo la decisión judicial. Esa es la impresión que a mí me queda y es, por supuesto, profundamente lamentable. Veamos cómo se aplica, Luis, cómo se lleva a cabo esta nueva versión del programa, si de verdad hay cambios, pero tienen que ser tan profundos que me declaro escéptico en este instante. Y es horrible esto, pero es un quid pro quo, es un a cambio de qué, algo ganamos particularmente frente a esta decisión donde pues, México lo acepta, o sea, ahí sí lo estamos aceptando sin bronca. ¿A cambio de qué? ¿Le ves un sentido? Pues a cambio de pues no sé, a cambio de qué realmente. Evidentemente habrá algo a cambio. Claro. Es decir, toda esta ceremonia de aclamación al presidente López Obrador, la visita elogiosísima de John Kerry, Anthony Blinken, enamorado también del ritual de pasear por Palacio Nacional. Pues puede ser que por ahí venga el asunto. Evidentemente esto es también pues un triunfo del presidente López Obrador, que sabe que mientras él tenga la sartén por el mango en el tema migratorio, pues puede doblar a Estados Unidos en otros asuntos, dado el peso del tema migratorio en la política interna estadounidense. León Krause, siempre un gusto, muchísimas gracias. Gracias a ti, un abrazo fuerte. Va de vuelta, es León Krause, son las 9:24.